Buenas, hoy vamos a cambiar un poco el ritmo de vídeos porque tengo que comentar algo acerca de un videojuego que me han pasado los amigos de Koei Tecmo y que he estado disfrutando, o incluso podríamos decir padeciendo, durante los últimos días. Se trata de un videojuego clásico de terror, de los más terroríficos, a su vez, y opresivos que te hayas podido encontrar en la industria del videojuego. Estamos hablando ni más ni menos que de Fatal Frame 2 Remake. Un videojuego que desde mañana mismo tenéis en todas las plataformas de consola. Este videojuego se lanzó hace la friolera cifra de 23 años. Ya tiene un buen tiempo a sus espaldas. Y es una de las experiencias más terroríficas por las que he pasado en toda mi vida. Ya que es un título donde, para enfrentarte a los fantasmas que te encuentras por una aldea recóndita en Japón, tendrás que utilizar una cámara. Una cámara que capta el más allá. Esa cámara tiene diferentes tipos de filtro que puede percibir cosas completamente diferenciales y también, por supuesto, diferentes tipos de carrete que te permitirán pues utilizarlos de una manera más agresiva. Algunos carretes son un poco más lentos pero más potentes, otros son más rápidos pero más débiles, y tendrás que ir jugando con esa mecánica para captar a todos esos espíritus que quieren destruirte. Y todo ello en un espacio muy cerrado, en un espacio bastante opresor con el jugador, que no le da pues prácticamente margen de maniobra. Es un videojuego muy complicado, es un videojuego de estos de los que te invita a pasar muchísimo miedo, y os digo que al principio son un par de fantasmas, luego no paran de salirte por todas partes, e incluso fantasmas a los que no puedes derrotar, fantasmas de los que simple y llanamente tienes que esconderte, hasta poder encontrar la solución para derrotarlos. Y os digo que esto es una escalada constante hasta que se vuelve peor. Este remake, cabe decir que da un poco más de calidad de vida al usuario en líneas generales, es decir, al final pues te ofrece muchos mejores indicadores, todo está mucho mejor situado, es como más intuitivo saber a dónde tienes que ir en cada momento, porque yo recuerdo jugar a este videojuego hace ya más de 20 años y os digo que muchas veces estaba perdido, es como que no tenía muy claro a dónde tenía que ir en cada momento a veces y acababa dando vueltas por cualquier sitio, ¿vale? Aquí es como que todo está mucho mejor indicado y además te dan muchas más variantes de cosas para poder utilizar, muchos más emblemas que puedes equiparte para el personaje, para que la cámara sea más fuerte, para que los enemigos entren en trance un poco más tarde o directamente no entren. También tienes más filtros para sacar fotografías, y esto pues cabe decir que a veces puede incluso resultar hasta peor, porque la gente puede acabar liándose mucho. En el videojuego original todo esto era bastante más básico, menos intuitivo, también incluso los controles y todo eso, pero aquí a lo mejor al darte más opciones puede que te pierdas un poquito más que en aquel título. Siendo, repito, un videojuego que te sitúa bastante mejor donde tienes que ir en cada momento. Tampoco es que haya gran cosa donde perderse, simplemente que en algunas situaciones hay espacios relativamente abiertos para moverte por una aldea de noche, y bueno, luego de eso ya vas a otros escenarios completamente diferentes y también puedes liarte un poco en donde tienes que encontrar determinado objetivo, determinada llave, porque sí, funciona como los clásicos videojuegos de terror y supervivencia. Busca un elemento para desbloquear la siguiente zona y por el camino te vas a encontrar a muchos amigos. Hay guardados manuales, hay guardados automáticos, previos a los combates, y bueno, sobre los combates también hay que decir otra cosa. Prepararos porque estos se os pueden alargar un montón. Es aquí donde entra la parte más chunga del videojuego y donde os invito a que lo juguéis utilizando cascos, utilizando unos buenos auriculares para captar todo el sonido y vivir una situación bastante más inmersiva. Porque los combates os pueden durar fácilmente entre 5 y 10 minutos, dependerá de vuestra habilidad, de los carretes que tengáis y de la dificultad que hayáis escogido, porque sí, hay un selector de dificultad. Yo este videojuego lo he jugado generalmente en normal, pero os digo que es bastante exigente, incluso aunque lo pongas en modo historia y con algunos ajustes y ayudas, os digo que el videojuego no deja de ser
muy opresivo, porque los combates se sitúan generalmente en salas cerradas, en salas muy pequeñas, y los fantasmas pueden ir saliéndote de las paredes, pueden trasladarse de un lado a otro, lanzarte ataques a distancia, y tu protagonista no es que sea la persona más rápida del mundo. Y bueno, pues alguno dirá, vaya porquería de videojuego. No, esa es la experiencia que te quiere trasladar, esa es la experiencia original, y cabe decir que en este remake la han captado perfectamente. Saben cómo funciona aquel videojuego y saben por qué se volvió un título especialmente incómodo para los usuarios, porque pasaba realmente ese pavor de ser un personaje indefenso que, bueno, aunque tengas una cámara superpoderosa que puede derrotar a fantasmas, estos no dejan de ser fantasmas bastante agresivos. Y bueno, cuando entran en ese momento trance donde ves que la vida ya se la estabas medio quitando y de repente la barra se recarga y se vuelven más poderosos, a partir de ahí empieza el terror de verdad. Y te ponen en una atmósfera donde el sonido básicamente te destruye, donde entiendes que no tienes prácticamente margen de maniobra ni espacio, tienes que estar moviéndote constantemente, y así pues avanzando a lo largo del videojuego, también en entornos un poco menos cerrados, pero que aún así no te dejan tampoco mucho lugar a la vista, porque son espacios muy oscuros. Os digo, ningún videojuego de la saga Silent Hill, ningún videojuego de la saga Resident Evil os va a tener tan indefensos como este título. No es para todo el mundo, os lo voy avisando, pero desde luego es una experiencia que gusta vivir de vez en cuando. Sin embargo, debo decir una cosa, estoy un poco decepcionado con este título, particularmente por la optimización. Hay una especie de filtro granulado extraño, al menos en consolas. A mí me dieron código tanto de Xbox como de PlayStation 5 y al principio pensaba que era un error de alguna de las versiones y no, me sucede en ambas, ¿vale? Un filtro que pues te deja como una imagen demasiado granulada, puedes incluso perder de vista algunos elementos y aunque tengas una linterna encendida no ves ni lo más mínimo, es un poco desastroso. Han actualizado esto y dicen que en los próximos días van a corregir ese error para que se pueda desactivar ese filtro. Es una cosa bastante peculiar, pero Koei es consciente de ello. Luego, el otro punto que a mí me ha decepcionado un montón, los frames por segundo. El videojuego generalmente va a 30, da igual la videoconsola, 30 es como una especie de techo que tiene. Pero es que lo peor de todo es que a veces incluso cae por debajo de 15. Esto no es una exageración, el videojuego pega unas rascadas de época. Y de verdad que he estado esperando hasta el último momento, hasta la noche de ayer, a ver si con alguna de las actualizaciones que nos llegaron esto se corregía. No, el videojuego sigue bastante mal. O sea, en Play 2 este videojuego no me iba así. Os lo digo tal cual, ¿eh? Este videojuego tiene que tener cuidado con esas cosas porque ya de por sí es un videojuego muy peculiar y lo que es la parte técnica y de rendimiento solo tienes que tener muy cuidado. Eso no se te puede pasar por alto. Para mí, lo dicho, es un videojuego que a veces me frustraba más el rendimiento que los fantasmas que me aparecían dentro del videojuego. Y es una pena. Porque en todo lo demás, sonido, dirección de arte, los gráficos, las mejoras, debo decir que es un trabajo muy bueno. Es decir, es el clásico remake donde mantienes un poco la estructura del videojuego original, cambiando las cosas justas y necesarias. También incluso a nivel de puzzles han variado un poco algunos aspectos para que sea más cómodo, pero que gráficamente el videojuego es lo que tiene que ser esta clase de remakes. Un videojuego bastante aseado. No es tampoco referente de absolutamente nada, pero desde luego que si veis las comparativas con cómo se veía antes y cómo se vería ahora, pues gana bastante, ¿no? Incluso lo que es la atmósfera nocturna, lo que es la atmósfera oscura, es mucho mejor ahora que cuando lo jugué originalmente. El diseño de los fantasmas también ha mejorado, tienen mucha mejor definición, se ven como un poco más diferentes entre ellos en múltiples ocasiones. Todo eso muy bien, pero como digo, un videojuego lamentablemente lastrado por una optimización que espero que corrijan lo más pronto posible. Pero fuera de ahí, no deja de ser una de las más grandes experiencias de terror que la historia de los videojuegos nos ha traído. Para mí, junto con Alien Isolation, con Silent Hill 2 y demás, top histórico. Pero bueno, os invito a que si podéis le echéis un vistazo a la demostración que tenéis ya en todas las plataformas y a partir de ahí saquéis conclusiones. Y por supuesto, y como siempre os invito a que lo disfrutéis mucho. Un saludo.